Lo que vemos hoy se llama transferencia del movimiento circular uniforme y se refiere a cómo se transfiere el movimiento circular de un objeto que está girando a otro objeto que va a recibir ese movimiento. ¿Ok? Esa transferencia se puede hacer de tres formas distintas. La primera forma la llamamos ruedas o poleas y correas. Poleas y correas, ¿ok? Es sencillamente el mismo sistema que utiliza una bicicleta entre lo que nosotros le llamamos el plato, ¿sí? Que es donde están los pedales, y la rueda trasera, ¿ok? Entonces significa que nosotros vamos a tener dos ruedas que están unidas a través de algún tipo de sistema, que puede ser precisamente como una cadena, o puede ser una cinta, o puede ser una correa, ¿ok? Entonces tenemos una rueda y vamos a tener una segunda rueda. ¿Ok? Y sencillamente ellas están unidas de esta forma. ¿Listo? A la rueda que tiene el movimiento original se le llama rueda inductora. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si esta es la que trae el movimiento, a esta le llamamos rueda inductora. O si este es este caso, vamos a suponer que es este. Entonces, esta le llamamos inductora, que es la que tiene el movimiento. Entonces, esta es la que trae originalmente el movimiento. Y le está transfiriendo su movimiento circular a la otra rueda, que la llamaremos rueda inducida. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esas dos ruedas, una rueda inductora y una rueda inducida. ¿Está claro? Por el momento sí. Esto es muy fácil. Como ustedes ven, la distancia que recorre esta rueda, ¿cierto? Si esta rueda recorre esta distancia, esa distancia se va a transferir precisamente a la correa que está uniéndola, ¿ok? Y a su vez, esa distancia se va a transferir a la otra rueda. ¿Sí está claro? O sea que, en ese caso, lo que estamos viendo que se está transfiriendo es la distancia que recorre esta correa acá. Esta distancia que es igual a esta distancia y que sería igual a la distancia que se transfiere en la otra correa. ¿Ok? Como esa distancia, estoy pintándolas acá, en cada uno de los segmentos, aquí es esta misma distancia y es esta misma distancia, como esa distancia que se transfiere se hace en el mismo tiempo, significa que la distancia recorrida con respecto al tiempo aquí es igual a la distancia recorrida con respecto al tiempo aquí y es igual a la distancia recorrida con respecto al tiempo aquí. ¿Ok? ¿Y a qué es lo que llamamos distancia recorrida en una unidad de tiempo? En un movimiento circular. Periodo, ¿no? No, el periodo es una vuelta. Ah, no, entonces. Es lo que llamaríamos la velocidad tangencial. Velocidad tangencial. Por lo tanto, podemos concluir que la velocidad tangencial de la rueda inductora tiene que ser igual a la velocidad tangencial de la rueda inducida. Así de sencillo.
la velocidad tangencial de la rueda inductora será igual a la velocidad tangencial de la rueda inducida. ¿Sí está claro? Entonces Sí. vamos a Señor. poner un primer ejemplo. Dice que la rueda inductora gira realizando 10 giros en 4 segundos. Calcular la frecuencia de giro de la rueda inducida. Aquí debemos tener en cuenta entonces que, pues, cuáles son los radios de cada una de ellas. ¿Okay? Digamos que la rueda inductora, vamos a llamarla para no estar con inducida, inductora, vamos a decir que la inductora es la rueda número 1 y la otra es la rueda número 2. Entonces, decimos que el radio de la rueda 1, digamos que es de 8 centímetros y el radio de la rueda 2 es de 25 centímetros. ¿Ok? Para todos estos problemas que vamos a ver, siempre vamos a tener una secuencia entre unas variables. ¿Ok? La secuencia que siempre se va a presentar es que vamos a tener frecuencia, vamos a tener velocidad angular y vamos a tener velocidad tangencial. ¿Ok? Siempre hay esa secuencia, siempre nos las vamos a encontrar. Sabemos que con la frecuencia yo puedo calcular la velocidad angular y con la velocidad angular puedo calcular la velocidad tangencial y también puedo hacerlo en sentido contrario. Con la velocidad puedo hallar la angular y con la angular puedo hallar la frecuencia. ¿Ok? Entonces, pues de acuerdo a lo que tenemos aquí, esta información que nosotros tenemos corresponde 10 giros en 4 segundos. Con esa información que podemos hallar. Frecuencia. La frecuencia, claro. Entonces yo puedo determinar la frecuencia de la rueda 1. Eso es lo primero que voy a hacer. Frecuencia de la rueda 1. Esto ya como que lo escribo. Vamos sacando lo que me escribo. Frecuencia de la rueda 1, que sería igual al número de giros, que son 10, dividido entre el tiempo, que sería 4 segundos. Y esto nos da 2,5 revoluciones por segundo. ¿Ok? Decíamos que con la frecuencia puedo hallar la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular entonces, o mejor, entonces la velocidad angular de la rueda 1 es igual a 2 por pi por la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia vale 2,5. Una observación, chicos, para este tipo de problemas igualmente no vamos a estar realizando estas multiplicaciones por pi porque me empiezan a generar muchos decimales y lo que normalmente hacemos es empezar a redondear. ¿Ok? Entonces no vamos a multiplicar el pi, solamente multiplicaría el 2 por 2,5, que me darían 5, ¿sí? Y lo dejo sencillamente el pi expresado. Es decir, que esa velocidad angular la voy a dejar como como 5 pi. ¿Ok? Profe, eso va a ser siempre. Sí, ya al final, si se necesita, pues sí multiplicamos el pi. ¿Ok? Si se necesita. ¿Ok? De lo contrario, sencillamente lo voy a dejar enunciado. ¿Vale? Vuelvo y repito, única y exclusivamente para no escribir tanto decimal, porque lo que ocurre es que normalmente cogemos y redondeamos. Y después, si tengo que hacer otra multiplicación, vuelvo y redondeo. Y después vuelvo y redondeo. Entonces, lo que uno está haciendo es acumular errores y errores y errores. Ya lo he dicho varias veces, que al fin y al cabo, cuando uno redondea, así sea una magnitud pequeña, pero uno está cometiendo un error. ¿Ok?
Entonces, por ahora lo vamos a dejar enunciado. Y con la velocidad angular voy a calcular la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial de la rueda 1 sabemos que es velocidad angular, que vale 5pi multiplicado por el radio. ¿Listo? Igual, si no hay necesidad, es decir, si no estamos hablando de qué distancia se recorre, pues lo puedo trabajar en centímetros y el resultado lo voy a dar en centímetros, ¿vale? Entonces, radio de la rueda 1. El radio de la rueda 1 dice que es de 8 centímetros. Esto significaría 8 por 5, 40, entonces lo puedo dejar como 40 pi. Unidades de la velocidad, ya yo sé que son distancia sobre tiempo. La distancia, como las distancias están en centímetros, serían centímetros por segundo. ¿Ok? Bueno. Como lo que me están preguntando es cuál es la frecuencia de ahora de este disco, de acuerdo a lo que acabamos de decir, la velocidad de la tangencial de la 1 va a ser igual a la velocidad tangencial de la 2. Por lo tanto, de aquí puedo concluir entonces, si la velocidad tangencial de 1 es igual a la velocidad tangencial de la 2, pues esto siempre va a valer 40 pi. 40 pi centímetros por segundo, ¿cierto? Y con ese resultado, entonces, ahora empiezo a trabajar es con la rueda 2. Estas mismas variables, o estas mismas, variables, pues ya van a ser, pero para la rueda 2. Entonces, conozco la velocidad tangencial de 2. Velocidad tangencial de 2. Y con la velocidad tangencial voy a hallar la velocidad angular. Recuerden que eso me indicaría que la velocidad tangencial de 2 es igual a la velocidad angular de 2 por el radio de la rueda 2. ¿Ok? Entonces, velocidad de la rueda 2, 40 pi. 40 pi. Y eso es igual a la velocidad angular de 2, que no la conozco, multiplicado por el radio de 2. El radio de 2 son 25. Despejo para allá W. Entonces el 25 que multiplica vendría que a dividir. ¿Ok? 40 dividido entre 25 pi. Y esto es igual a W de 2. 40 dividido 25, pues si ustedes quieren lo pueden dejar en fraccionario o hacen la división ya exactamente. Creo que eso daría 8 quintos, 1,6. Sí, profe. 1,6 pi. Y eso es igual a W de 2. Y con W ahora puedo hallar la frecuencia que me están pidiendo. Yo sé que W es igual a 2 por pi por la frecuencia del disco 2 y reemplazo. Entonces, W de 2 que me dio 1,6 pi dividido entre 2 pi. Y eso me va a dar la frecuencia del disco 2. Ten en cuenta que para cosas como esta, es que no hago la división. Ya yo con este pi, ahora sí, este pi de arriba se puede cancelar con este pi de abajo, y sería sencillamente 1,6 dividido 2, daría 0,8. O sea que la frecuencia del disco 2 es de 0,8. 0,8 revoluciones por segundo, ¿no? Veamos nuestras unidades. Revoluciones por segundo. ¿Vale? ¿Quedó claro el procedimiento? Eso es muy fácil. Sí, señor.
Listo, ese es el primer, digamos que el primer método para transferir movimiento circular uniforme. O para transferir movimiento circular, no necesariamente. Profe, espere, copiamos. ¿Habla? Profe, ¿puede esperar a que copiamos? Ah, claro. Profe, ¿por qué le dio 0.8? Pues 1,6 dividido entre 2 a mí me da 0,8. Ah, perdón, no puse el punto. Ah, con razón. Tampoco es que se vea muy claro aquí. Aquí un decimal, ¿no? ¿Ya, ahora sí? Sí, sí. Listo. El segundo método de transferencia son los discos concéntricos. Discos concéntricos. Ya habíamos utilizado la palabra concéntrico, ¿cierto? ¿Recuerdan qué significaba concéntrico? Claro, profe. El mismo centro, ¿no? Que tienen el mismo centro, claro. Sí, señor. Eso significa que, pues, efectivamente, vamos a tener dos discos que tienen el mismo centro, que están unidos, están pegados. ¿Ok? Los dos discos están pegados. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es esta situación. Aquí, pues la transferencia se hace de tal forma que cuando el disco que tiene el movimiento gira, arrastra al otro disco, ¿cierto? Cuando un disco realiza un giro o forma un ángulo determinado, en este caso supongamos que la rueda inductora es la pequeña. Cuando este objeto forma este ángulo, el disco de afuera también realiza el mismo ángulo, ¿cierto? La distancia que recorre no es la misma, porque en este caso, este disco recorrería esta distancia, mientras este otro disco recorrería esta otra distancia. Significa que aquí no se transfiere velocidad tangencial, ¿ok? Pero como que se está formando el mismo ángulo en la misma unidad de tiempo, entonces lo que se transfiere es velocidad angular, ¿ok? Igual, si vamos a llamar el disco 1 y este de afuera el disco 2, pues aquí lo que tenemos que concluir es que la velocidad angular del disco 1 es igual a la velocidad angular del disco 2. ¿Listo? La velocidad angular del disco 1 sería igual a la velocidad angular del disco 2. Supongan ustedes que tenemos una llanta, ¿cierto? Y que este disco de adentro es el rin, mientras la parte de afuera es el caucho. ¿Ok? Entonces, resulta, o no sé si lo han visto, pero normalmente lo que nosotros nos ocurre es que cuando un disco está girando, ¿sí?
ese disco que gira, bueno, en este caso particular de la llanta, pues ustedes recuerden que la parte interna de lo que se le llama el ring es donde trae el disco que sirve para frenar los carros. No sé si lo han visto o no lo han visto. Es precisamente es un disco muy parecido a, bueno, digamos que gráficamente es parecido a un CD porque es brillante y trae el sistema de freno. Lo que trae son dos barras que se le llaman pastillas, que lo que hacen es cerrarse y con eso logran detener la llanta. ¿Sí? No sé si lo han visto, chicos. Sí, Sí, señor. profe, sí. Las bicis también. Ah, Ok, entonces, basado en eso, vamos a proponer el siguiente problema. Dice, un carro tiene una llanta de 50 centímetros de radio. ¿Listo? Y el disco de freno es de 18 centímetros de radio. Cuando se activa los frenos, cuando se activan los frenos, las pastillas dejan rodar el disco pongámosle a eso 20 centímetros. La pregunta es, ¿qué distancia recorre el carro? ¿Listo? ¿Qué distancia recorrería el carro? A pesar de que aquí no se habla del tiempo, porque pues sabemos que tanto la velocidad tangencial como la velocidad angular está dada con respecto al tiempo, ¿cierto? No es digamos lo que se está pretendiendo allá. Sencillamente es qué distancia alcanzaría a recorrer el vehículo, ¿ok? Eso significa que como no es un factor, pues yo le puedo calcular, le puedo colocar cualquier unidad de tiempo, ¿sí? Cualquier unidad de tiempo en el que haya ocurrido eso. Entonces, vamos a ponerle, por comodidad, vamos a ponerle un segundo, ¿ok? O sea que propongamos que el tiempo de deslizamiento es de, 60 minutos. no, ¿cómo así que 60 minutos? ¿Un segundo sería 60 minutos? No, 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 que le ponga 60 minutos de frenado. ¿Una hora frenando? Sí. Como exagerado este muchacho. ¿Listo? Bueno, ¿eso qué significa? Que yo lo que tengo que hacer es, lo primero que tendría que hallar con la distancia recorrida por el disco y el tiempo, hallaríamos la velocidad tangencial. ¿Ok? Entonces yo diría, la velocidad tangencial del disco 1, que es el que, digamos que es el disco de freno, sería de la distancia recorrida, que serían 20 centímetros, dividido el tiempo, que es un segundo. O sea que la velocidad es de 20 centímetros por segundo. ¿Sí está claro?
Con esa velocidad, entonces calculo la velocidad angular. Entonces decimos que la velocidad angular es igual a V por R, ¿cierto? Es decir, velocidad del disco 1, que serían 20, multiplicado por el radio, y el radio de este, ¿de cuánto es? El radio del disco dice aquí que es de 18, Sí. sí, de 18 centímetros, por 18. O sea que la velocidad angular del disco 1 sería 360 radianes por segundo. ¿Sí quedó claro? Obvio. Como lo que se transfiere es la velocidad angular, significa que la llanta también tiene esa velocidad angular. O sea que W de 2 también vale 360 radianes por segundo. Y con la velocidad angular puedo hallar la velocidad tangencial. Entonces decimos que la velocidad tangencial es igual a... yo hice algo mal aquí. El pi, ¿no? No, ningún pi por ningún lado, hombre. Yo escribí es que W es igual a V por R, no, es V sobre R. ¿Sí? O sea, a ver, lo voy a hacer por aquí para que lo podamos entender. V es igual a W por R. Si lo que quiero hallar W, pues esta R que multiplica vendría aquí a dividir. O sea que V sobre R es igual a W. Eso fue lo que hice mal aquí. Entonces W es igual a la velocidad que son 20 dividido entre el radio que son 18. Ya sabemos que estos son radianes por segundo. Si ustedes quieren pueden simplificar. Yo no voy a hacer la división. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque esto me va a generar infinitos decimales y no me va a poner ahorita con decimales. ¿Listo? Así que si simplifico, estos serían 10 novenos. O sea que esto vale 10 novenos de revolución de radianes por segundo. ¿Ok? Entonces W2 también vale 10 novenos de radian por segundo. ¿Listo? Con la velocidad angular puedo hallar la velocidad tangencial. Entonces, velocidad tangencial de 2 sería igual a W de 2 por radio de 2. Es decir, 10 novenos multiplicado por el radio que son 50. Y esto me daría radianes por segundo. ¿Ok? Si multiplicamos, voy a seguir con fracciones aquí. 10 por 50, eso me darían 500 novenos. Centímetros por segundo. ¿Listo? Bueno, pues las unidades son las de este y este son centímetros. ¿Ya está claro? O sea que esa es la velocidad con la que está avanzando la llanta. ¿Listo? Y como nosotros sabemos que la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, entonces, ¿la velocidad de cuánto fue? De 500 novenos. Multiplicado por el tiempo. ¿Y qué tiempo hemos registrado para todo esto? Un segundo, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a colocar un tiempo de desplazamiento de un segundo. Y 500 novenos por 1, pues son los mismos 500 novenos. Ahora sí, ya como respuesta final, sí voy a resolver. ¿Ok? 500 dividido entre 9 me daría 55.55. ¿Listo? Esa sería la distancia que recorrería el vehículo durante la frenada. No sería en centímetros. Ah, sí, 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 señor.
centímetros. Claro. ¿Listo? Eso es, digamos que un problema donde hemos aplicado la transferencia de movimiento circular por discos concéntricos. ¿Ok? Bueno, el tercer método para transferencia de movimiento circular son los piñones. ¿Ok? O lo que se llaman realmente ruedas dentadas. Nosotros les decimos en la práctica piñones, pero son ruedas dentadas. Voy a aprovechar de una vez este video. Lo que tenía que dejar. Entonces, las ruedas dentadas, ¿qué son? Pues precisamente ruedas que tienen dientes, ¿no? Aquí me demoro un poquito haciendo el dibujo para ilustrar más o menos cómo es la cosa. Queda menos de un minuto, profe. Sí, ya sé. Ok. Uh, Profe, ese piñón ¿Qué tiene mi piñón? es algo extraño y deforme. Se supone que son punticas. Profe, se le va a acabar el tiempo. Bien. Pilas. Entonces, los piñones lo que hacen es unirse, ¿cierto?